A partir de este momento comienza Marcianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Creemos el hombre nuevo cantando, el hombre nuevo de España cantando, el hombre nuevo del mundo cantando. Canto esta noche de estrellas en que estoy solo, desterrado. Pero en la tierra no hay nadie que esté solo si está cantando. Seco ya no es árbol, al pájaro el viento, las nubes, y si está mudo ya no es pájaro. Al mar lo acompañan las olas y su canto alegre los barcos, y al fuego la llama, las chispas y hasta las sombras cuando es alto. Tardes, amigas y amigos de esto que hemos denominado Marcianos. En el día de hoy, que proseguíamos con el tema educación, iba a estar presente con nosotros la profesora de filosofía Beatriz Avero, pero está enfermita. Desde aquí nuestros saludos y pronta recuperación para ella. Que con COVID. ¿Le parece? Bueno. Y tiene tos y fiebre. Tiene tos y fiebre. No. Eso va a llevar que va a tener una semana. Sí. Me parece que se va a tener que arrimar un poco más, Vanina. Sí. Sí. Bueno, pero lo recuperamos usted en compensación. No está confirmado de nada, porque cuando ella me comentó, yo le dije, pero si llamás a tu prestador, como dicen ahora, te va a pedir hisopado. Sí, me temo que sí, me dice. No hay que ser muy perspicaz y muy médico para darse cuenta que tenés todo catarro y fiebre. Podés tener o no, pero podés tener. De repente es una gripe común y silvestre, o dolor de garganta. ¿Y cómo está chequeando usted nuestra situación como médico? Digo, ahora sí le pregunto. No, yo creo que pasó el pico de la Omicron, está pasando. Está pasando. Se sigue muriendo bastante gente porque creo que eso viene después. 19, 20 y tanto, sí, 18, sí, 15. Es bastantito.
bastantito. Pero creo que el pico de los casos está bajando. Antes era como 10, 11, 12, 15.000 creo llegó, y ahora anda a 3.000 y algo. Y la caída de los casos precede a la caída de las cifras de CTI y de enfermos internados. Pero calculo que en una semana más también van a empezar a disminuir todo hace pensar eso. Pero siempre está la espada de Damocles, que como no vacunamos, estoy con el tema de la religión, no vacunamos a toda la humanidad o al 70% de la humanidad como pide la OMS y como pide cualquier ser racional, y la medicina sigue siendo una mercancía en este mundo capitalista que vivimos. Siempre está la espada de Damocles que arranque de vuelta un virus, una variante en Sudáfrica o al borde del Brahmaputra y se pudra todo, porque la conectividad mundial no es la del medioevo, es la actual. Cumpliendo, doctor, con nuestra habitual costumbre de mal educados, nos hemos saludado a nuestra excelente y experimentada operadora del día que comanda nuestros comandos de la nave marciana en el día de la fecha, Adriana D'Ambrosio. Ella nos devuelve una gentil sonrisa desde allí, desde cabina. Le comunico además que vamos a estar en contacto con el profesor Alción Cheroni en la segunda media hora del programa, dado que ya iniciamos en la oportunidad pasada de Marcianos el tema educación. Sé que usted nos estuvo escuchando. Yo, después de su operación de la boca, lo primero que hice a la tarde, pensando en que en esas horas no estaría ni en el lecho de reposo y menos en el lecho de muerte. Y por lo tanto, pero consideraba que por lo menos después de la operación de la boca, hablar no podría. Y mi sorpresa fue tal cuando usted me devuelve la llamada por vía telefónica y me habla normalmente y me dice que estaba en el jardín ya recibiendo el rocío estival, pero que estuvo escuchando el programa. Sí. Si quiere sus primeras apreciaciones sobre el mismo. Yo sé que siempre usted tiene una mirada sobre las cosas donde dice, bueno, pero desde este ángulo habría que haber visto las cosas así. Nosotros tomamos los referentes de lo que fue la participación de 60 personas de la enseñanza que habían estado presentes en lo que fue el primer Congreso Nacional de Educación, Julio Castro, que emitió una serie de resoluciones acerca de la enseñanza. Una serie de resoluciones que en esos momentos, que era el primer gobierno del Frente Amplio, que ya estaba en su tercer año, y él mismo estaba emitiendo una ley de educación, pero que todavía estaban tratativas en el Parlamento. La gente de la enseñanza estaba en contra de esta ley. Y allí mismo en el Congreso pidieron que los demás sindicatos se ayudaran para salir a movilizarse en contra de esta ley. Más o menos, usted que de repente fue testigo de esta época, yo no estaba en el país, no tengo así en mi memoria, pero quizás dentro de sus anotaciones tenga alguna experiencia vivida en ese relato. Aparentemente, tanto el segundo Congreso del Pueblo, que se vivió en esos años, entre el 2007 y 2008, con el concurso de varias organizaciones populares, sindicales y del interior, vinieron varias delegaciones del interior, que son esas que siempre nos sorprenden en los congresos, ¿no? Porque las delegaciones del interior no vienen sobre la base del pleito político por la dirección política de los movimientos, vienen con planes, vienen con peticiones para sus referentes de departamentos. En los congresos sindicales que he participado, o en congresos políticos que he participado, siempre se caracteriza al interior
por traer una cosa planificada y con requerimientos. Pero acá este Congreso además se dividió en varias sesiones. Capítulo País Social. Fue el segundo, porque el primero era el segundo Congreso del Pueblo y hablar sobre el primero y demás. El capítulo de País Social tenía como primer punto el tratamiento del tema educación, pero no solamente, el tema salud, el tema vivienda, el tema niñez y adolescencia, el tema seguridad social, el tema seguridad ciudadana, derechos humanos, cultura, mujer, medio ambiente. Tercer capítulo, País Democrático. Varios documentos. Transformación democrática del Estado. Descentralización y participación popular. La Constitución que el Uruguay necesita. Convención Nacional Constituyente. ¿Se acuerda que esto pasó por abajo de la alfombra, pero sin ningún... Jamás hablamos de una Convención Nacional Constituyente. Carácter y necesidad de control de las áreas estratégicas, papel de las Fuerzas Armadas. Capítulo 4, país productivo, tierra, minería y explotación agropecuaria, venta total de tierra, cadenas agroindustriales, cadenas 2, naval, automotriz, metalúrgica, construcción, software, farmacéutica y química. Me acuerdo que con esto de la industria naval se hablaba de los capitales rusos y un astillero ruso que se iba a poner allá en la zona de atrás del cerro. Política energética, en esto creo que es lo que más se hizo, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, empresas autogestionadas y cooperativas, sistema financiero y comercio exterior, inserción internacional y comercial, explotación marítima y fluvial, transporte y comunicaciones, trabajo, cuerpos inspectivos y políticas salariales, encuentros territoriales, Artigas, Canelones, Empalme Nicolich, Canelones, Loma de Solimar, Canelones, Pando, Durazno, Melo, Montevideo Zonal Centro, Montevideo Zonal Oeste, Montevideo Zonal Unión, Nueva Palmira, Rivera, San José, Ciudad del Plata, Buenos Aires. Capítulo Programa de Soluciones. Un pueblo, un congreso, toda la esperanza. Siglas y abreviaturas. ¿Se da cuenta? El paquete, por eso el tomo es este tomo, ¿no? O sea, esto lo hizo Extensión Universitaria. Como colofón, lo editó en el 2009. Y esto yo creo que era, cuando se hablaba de aquello de gobierno en disputa, lo que hacía el movimiento obrero y popular, porque ya se conocían las cartas que mostraba ese gobierno del progresismo, y se empezaba a hablar de gobierno en disputa. El partido había planteado eso. Pero el partido con su presencia en todas estas fuerzas sociales y sindicales, ¿no? Uh-huh. Y desde aquí mismo planteaba sus cuestiones. Pero yo creo que, por lo menos en el capítulo de educación, que fue del que leímos varias partes el otro día, y Beatriz después opinó sobre lo mismo, pero bueno, no me extiendo más. Esto es lo que había. Adelante, Daniel. No, yo creo, yo quiero plantear dos preguntas, dos interrogantes, que de repente inclusive el profesor cuando hable lo toma, si lo toma. Uh-huh. Dos preguntas complejas, creo yo. Una que aprendí hace poco, que dice algo así como que los problemas de la educación no son problemas de enseñanza. ¿Cómo? ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Nos quieren hacer creer que son problemas de enseñanza, que no sabemos enseñar, que tenemos dificultades, que enseñamos mal. Y el problema de la educación es un problema social. Porque si yo tengo un niño desnutrido cuando tenía 6 meses, con hipocrecimiento, que se va generando en un ambiente totalmente hostil,
y después yo le quiero enseñar 2 más 2 son 4, va a tener muchas más dificultades que un chiquilín que nazca en medio de una capa media. Entonces, el problema de la educación se arregla cambiando el capitalismo, realmente. Pero mientras tanto hay que hacer cosas. Entonces, este es un problema, porque el tema es qué hacer y cómo hacer para salir de esa encrucijada de que la educación está en principio condenada por el ser social del educando. Y por qué se vive el tema de los liceos, porque mal o bien, de alguna manera, a veces más mal que bien, a veces bastante bien, el escolar va a la escuela, pero el liceal tiene que empezar a trabajar, se lumpeniza, está al borde del delito, está la pasta base, etcétera, etcétera. Entonces, la crisis del liceo es la crisis de la adolescencia. Ese es un problema que yo, como no soy experto en educación, ni cerca, no sé cuáles son los caminos más correctos para, dentro de este capitalismo que estamos viviendo, ayudar lo más posible a esta generación a salir de ese atolladero. La otra cosa es mucho más teórica, mucho más compleja, y creo que no tiene una solución feliz, es un par dialéctico, no tiene solución. Y es que la educación es el instrumento para transmitir la ideología dominante. Es el instrumento. Y la ideología dominante se transmite a nivel del liceo, estudiando Artigas o estudiando filosofía, pero también se transmite a los 5, a los 6 años cantando el himno. ¿No? ¿La patria o la muerte? ¿Qué patria? ¿Cuál es la patria? Todo el mundo sabe cuál es la patria. Es la patria y la muerte. ¿Es un fenómeno del capitalismo? No solo. Yo tuve un hijo viviendo en Cuba un año y iba a la escuela. ¿Sabes cuántas veces cantaban el himno durante el año? Acá se canta cada vez que hay una fiesta. En Cuba se canta todos los días, al entrar y al salir. Y línea permanente. Entonces, ¿por qué? Porque hay una preocupación para educar dentro de la regla pero le estamos transmitiendo con la leche templada y en cada canción. Sí. ¿No? Tal cual. Entonces, ¿cómo evitar eso? Es inevitable. Todas las sociedades, siempre fue así, transmiten a la otra generación sus vivencias, sus sapiencias, le transmiten la ideología, consciente o inconscientemente. ¿Tú te acordás que allá, por principio del siglo, los socialistas cuando tocaban el himno no se sacaban el sombrero y no se paraban? Cosa que le caía horrible a la gente. Socialistas y anarquistas, ¿no? Socialistas y anarquistas. No existían los comunistas todavía, hablo de 1900, 1910. 1910 empieza el Partido Socialista. Pero era un enfrentamiento, ¿por qué? Porque era el internacionalismo proletario. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a cantar el himno? Contra la República Burguesa, liberal, claro, burguesa. Entonces entendieron un esquematismo y un dogmatismo muy grande, y no interpretando realmente lo que es la patria para un ser normal cualquiera, porque claro, los países, ¿cuándo surgen? No son del medioevo. En el medioevo no había países, había condados, ducados, etcétera, etcétera. Los países empiezan a aparecer por la necesidad del capitalismo de tener un mercado nacional. Y son una de las premisas del capitalismo. Pero andá tú a decirle eso y se puede decir, sí, se puede decir, pero se puede considerar, o hay que considerar y hay que comprender que el otro es la primera vez que lo va a vivir. Y que la patria... Y mirá que yo digo estas cosas que estoy diciendo, y cuando juego Uruguay me desvivo, me pongo como loco cuando gano Uruguay. Sí. No. Yo vivo también eso de mi Uruguay y de mi país. Pero eso no me tiene por qué
sacar del análisis que yo puedo hacer de lo que estoy haciendo. Claro, según el marxismo, lo que el nacionalismo es a la burguesía nacional de revolucionario en su etapa liberadora burguesa, es al obrero contrarrevolucionario en el sentido de que el obrero es internacionalista, no defiende la patria nacional de la burguesía liberal. Pero claro, la matrización del ciudadano, porque para nosotros en la época colonial el saltar de la colonia a la patria liberal burguesa era un salto en calidad de la ciudadanía. Sí, claro. Y el salto en la década del 60 evidente. Sí. El antiimperialismo, ¿qué era? Era una forma de nacionalismo. De nacionalismo, sin duda. Sí. Y entonces estamos como entre comillas traicionando aquello del internacionalismo proletario. Frontispicio de la universidad, como era imperialismo nación y oligarquía o pueblo. Imperialismo o nación y oligarquía o pueblo. Esto no era de ahora. Cuando Lenin critica duramente a la socialdemocracia europea porque entra la Primera Guerra Mundial, era muy duro. Era muy duro decirle a la burguesía nacional, miren, nosotros no vamos a ir a la guerra. Porque el agresor es el maldito agresor es el país que no es mío. Yo soy yo tengo la violencia como defensa. El otro dice lo mismo. Francia decía lo mismo de Prusia y Prusia de Francia. Y ahora, ¿quién tiene razón? ¿Putin o...? ¿Usted tiene más cosas de la enseñanza allí? No. Entonces seguimos con este dialogado, porque estamos sosteniendo en esa comunidad que usted conoce, que yo participo, 50 años de amistad, está bravísimo con el tema de Ucrania, Polonia, las interpretaciones de la Rusia burguesa y capitalista de hoy, o Putin y haciéndolo temblar a la OTAN y a los Estados Unidos y demás. O sea, un nudo de intereses y unos aparentes tambores de guerra que pueden convertirse en una situación explosiva. Siempre cuando hay estas situaciones, digo, cualquier chispa. Y ahora me indicaba David, yo tenía una información muy parcial con respecto a eso, que junto con la declaración de estas dos regiones prorrusas que están dentro de Ucrania, el Donbass y Donbass, que es toda la región, creo. Ahí está. Y Lugansk, no es otra Sí, situación, no. que las dos se acaban de declarar como repúblicas independientes. Pero es otra. Ya se declararon del 2014 que vienen declarándose. Declarándose. Pero en este caso, más de 10.000 muertos en enfrentamientos con ucranianos. En este caso, claro. Pero lo que tenían era una suerte de separatismo. Yo creo que institucionalmente jamás se habían declarado independientes. La novedad ahora es que Rusia los reconoce como república. Los reconoce como república y dice que entra el ejército ruso también dentro de las dos repúblicas. Es como aquello de cuando Argelia da su grito de independencia y entra un buque de la Armada Soviética, entra a Argel, al puerto de Argel. Y que entonces el Ministerio de Relaciones en aquel momento la Unión Soviética dice, tocar a Argelia es tocar a la Unión Soviética. Entonces amparan la independencia argelina. Pero acá, según he venido viendo, primero está el tema del gasoducto. Uh-huh. El gasoducto para entrar a Europa y proveer de gas que necesita imperiosamente, sobre todo Alemania. Que no sería solo para Alemania, sino que parece que después se extendería el reparto y la distribución en otros países. Pero resulta que el principal proveedor de gas son los Estados Unidos, con sus buques cisterna que llegan a Europa y son el principal proveedor. Con este gasoducto, evidentemente.
había un tratado geopolítico aparentemente entre Rusia y los países de la OTAN, de que no iban a seguir sumando fuerzas o países a la OTAN, y ya han sumado más de 12. Toda cosa que dice Rusia que llegara a la cercanía de su frontera y llegara a su franja de seguridad con fuerzas militares. Ucrania, dividida en 3 partes. Parece que esta, la ruso parlante y la que acaba de declarar, contiene las principales industrias, frente a una Ucrania que en su región, como Ucrania, no tiene industrias y está pasando por una situación económica muy crítica. Carbón y acero seguro, lo demás no sé. Sí, parece que está pasando por una situación muy crítica. Y en el medio hay una región de ucranianos que no están ni con el lado ni con el otro. Quieren la paz y quieren un desarrollo tranquilo. Según algunas noticias de RT, estas cuestiones de la geopolítica y de la seguridad interior de Rusia pasan también porque mientras no entren armas atómicas, la capacidad de fuego que hay de la OTAN desde Rusia, aunque Ucrania todavía no ha entrado a la OTAN, pero tiene suministros de armamento inglés. Los británicos son los más interesados ahí en la provisión de armamentos. Sería planteaba la rusita esta de RT, decía, el problema es que hasta el momento las capacidades de respuesta de todas las potencias nucleares son de 20 minutos. Si llegan a tener armas nucleares desde Kiev, la llegada a Rusia es de 5 minutos. Entonces ya se achica la cuestión de la respuesta. No hay posible respuesta en los 5 minutos. Esa es una de las razones que se había por. Después, con respecto a lo otro, no sé cómo lo verá usted. Hoy escuchaba hablar de un tema que usted sabe bastante, que la OTAN siempre lo que hace es tratar de balcanizar lo más posible la región. Que es lo que hicieron en Yugoslavia, ¿no? Entonces, como que todos sus avances y demás. Intereses económicos de por medio. Ahora, realmente, esto de estar pico a pico, cara a cara, potencias con... me hace acordar un poco aquello de las luchas entre los chinos y los soviéticos en determinado momento, cuando los chinos le decían a los rusos, a los soviéticos, el imperialismo norteamericano tigre de papel. Y los rusos le contestaban, sí, pero tiene colmillos atómicos. Una de las cosas que se complica es porque nosotros tenemos una visión idealizada de Rusia. Y la vemos como la Unión Soviética. Sí. Como a China la vemos como si fuera la China de Mao. Y la más simplificación más grande, de repente es una simplificación y yo me equivoco, pero es una refriega interimperialista, básicamente entre Estados Unidos y Rusia. La OTAN está en el medio del lío, con la particularidad que cualquier cosa que se produzca, cualquier guerra, es ahí adentro. Estados Unidos está mirando de afuera, como siempre. Está muy complicado. A mí me daba la sensación, ahora la cosa se está complicando más, que todos los estaban interesados en que no hubiera guerra, pero que hubiera mucha tensión. Porque entre otras cosas, que nadie ahí está perdiendo plata. El petróleo está a más de 100 pesos, hace $100 el barril. Eso le conviene a todo el mundo, inclusive a Rusia, porque es uno de los principales productores del mundo. Y Estados Unidos y aunque el gasoducto está frenado. El gasoducto no está produciendo. Todavía nunca andó. Nunca andó. Pero ahora parecería que Alemania, con la invasión esta, entre comillas, de
los sectores prorrusos ahí, de las dos repúblicas prorrusas, dijo que no va a andar, por lo menos momentáneamente. Pero a Alemania le va la vida en eso, porque liquida la dependencia con Estados Unidos en gran parte, y tiene petróleo, tiene gas, mucho más barato. Vio que la que llevó adelante toda la negociación fue Angela Merkel, y le metió para adelante en todo momento, y estableció un buen relacionamiento con Rusia. Y el ministro de Relaciones Exteriores alemán también tenía, claramente. Y ahora llegó un gobierno mucho más conservador a Alemania. Sin embargo, los verdes con los socialdemócratas. Era más de derecha, es el partido de Merkel. Sí, pero creo que el primer ministro, ¿no? Que en esa configuración de... No. El primer ministro actual es socialdemócrata. Es socialdemócrata. Sí, estoy seguro de eso. Y bueno, no me acuerdo, Scholl, bueno, pero no sería la primera vez que los socialdemócratas se pusieran más duros que con los rusos por su pasado comunista, ¿no? Aparte había una amistad personal entre Putin y la Merkel, sí, porque ¿no? Putin era espía en la época de la Alemania soviética, en la Alemania democrática. Sí. Uh-huh. Y parece que se conocieron en esa época, que ella era revolucionaria, era soviética. Claro, sí. Ella era de la Unión de Juventudes Comunistas, estudiante de física y demás. Padre luterano. El padre fue a brindar sus oficios religiosos dentro de la Alemania comunista, digamos. Pero ella estudió bajo el régimen comunista de época, y ahí fue que se recibió de física, ¿no? Bueno, Vanina, vamos a llamar entonces al profesor Alción Cheroni, y regresamos. Nos vamos también junto con esto a una pausa. Tenemos la primera pausa. Gracias. (19:35). Bueno, como lo prometido es ley, allí nos indica Adriana que estamos en contacto con el profesor Alción Cheroni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Bueno, muy buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? Estamos bien, acá estamos en cabina con el doctor Daniel Vanina. Uh-huh. Ansiosos de que usted nos desasne en cuanto a este tema de la educación, sistema educativo. Le comentaba a Daniel que usted nos hace el honor de habernos escuchado en algunas oportunidades. Sí, cuando puedo escucho, sí, como no. Perfecto. Por favor, es una manera también de yo irme educando con temas, con situaciones nuevas, con novedades y con críticas, así que estamos en eso, ¿no? Perfecto, doctor. Profesor, le decía que leía entusiasmado en estas disquisiciones que andamos con los temas de la educación, lo que fue su ponencia en una mesa redonda que se organizó con motivo del primer Congreso Nacional de Educación, donde usted hace una larga exposición donde arranca desde el artiguismo con las primeras intenciones artiguistas de montar algún sistema educativo muy precario, pero sí en este gran hombre que yo lo considero nuestro paternoster, que un poco trataba de cumplir con aquella su frase de sean los orientales tan ilustrados como valientes. Eso es. Lo de valientes lo comprobamos, lo de ir asentando una educación que nos emancipara y nos hiciera más libres, según algunas cuestiones que también se tratan en este congreso. Evidentemente hay como una oscilación que aquí se habla de que el gobierno central, independientemente de su signo, siempre ha
ha tratado de centralizar y de dominar sobre el tema de la educación, de la enseñanza. Sí. Y que esto ha oscilado con que cuando los estudiantes y los docentes se movilizan en aras de mayor autonomía, cogobierno, tener una mayor predominancia en el desarrollo de la educación como tal, esos son los momentos en los cuales la enseñanza genera una mejor calidad y una mayor inclusión de ciudadanía. ¿Cómo visualiza usted esto, profesor? Bueno, digamos, que usted ha expresado, me parece estoy totalmente de acuerdo en cuanto a esa situación. Evidentemente, el proceso de formación y transformación de la educación tiene que ver no solo con una acción puramente, digamos, estatal o gubernativa, sino en esa confluencia de insurgencia juvenil. Para mi modo de ver es importante, porque al final de cuentas la historia de las universidades es la historia de los estudiantes, es lo que los estudiantes han logrado conformar una institución que promueva y desarrolle el nivel educativo. Eso fue, digamos, en las primeras universidades medievales, ¿no? La universidad esencialmente fue un producto de la acción de los jóvenes para instruirse dentro de una estructura determinada e incluso dentro de estructuras coercitivas, ¿no? Pero esto me parece necesario señalarlo para ver cuál es el origen. Estamos hablando de la enseñanza superior, pero lo mismo ocurre con el proceso de enseñanzas primarias y de niveles secundarios, ¿no? Y el Uruguay ha vivido esas transformaciones y creaciones e incluso retrocesos en el propio desarrollo y desenvolvimiento del proceso educativo a través de los años, ¿no? Es decir, estamos refiriendo a la época independiente de 1830 en adelante, ¿no? Ya el proceso artiguista tuvo otras circunstancias y otras, digamos, más que circunstancias, una coyuntura especial porque no era un país independiente, sino que era una provincia integrada a las provincias del Río de la Plata, ¿no? Y allí tenían un gobierno central muy fuerte, que era el gobierno de Buenos Aires, y la insurrección artiguista tiene que ver con ese proceso de autoritarismo, de dirección. Y quizá digamos, yo pongo el quizás entrecomillado también, la necesidad del propio Artigas en su conducción política de crear una base sustantiva desde el punto de vista educativo, de formación, etcétera, a partir de su propia concesión federalista y democrática, ¿no? Ahora, nuestra vida independiente tiene, digamos, una serie también de procesos y etapas donde surge, digamos, una promoción de la enseñanza en sus diferentes niveles y luego una transformación radical en la década de 1870 con la intervención de Varela al frente de las reformas educativas en la enseñanza primaria y Alfredo Vázquez Acevedo en el proceso de transformación en la enseñanza secundaria y universitaria, en la época que la enseñanza secundaria estaba, digamos, dirigida y administrada por la universidad, ¿no? Estos son procesos muy importantes porque nacen no solo al influjo de una espontánea necesidad de cambiar y transformar los propios niveles de enseñanza, sino del impacto de un cambio sustantivo en las relaciones económicas, ¿no? Hacia 1870 comienza un periodo de transformación económica, material de este país que tiene que ver con ir un cambio hacia un desarrollo industrial, etcétera, ¿no? Todavía incipiente, sin una burguesía importante y fuerte para desarrollarlo, pero ya el impacto está dado. Y en función de ese proyecto, o en función de esa visión, jóvenes como José Pedro Varela y posteriormente Alfredo Vázquez Acevedo, es decir, ese grupo que se formó alrededor de la enseñanza pública, etcétera, de los jóvenes, impulsan una transformación. Y es una transformación que tiene que ver con la necesidad no solo de incorporar nuevas masas
de estudiantes, de jóvenes estudiantes, sino de incorporarlos al proceso productivo y al proceso productivo en función de un modelo nuevo, ¿no? Es decir, creo que por ahí comienzan a pasar estas cosas y por ahí las debemos ver, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Usted señala justamente que el periodo del militarismo entre Latorre y Santos, y dice que pese a que las ideas tanto de Vázquez Acevedo, como usted señalaba, como de José Pedro Varela, eran ideas democráticas que se llevan adelante bajo gobiernos militares. Sí. Pero usted señalaba que estos dos militares tienen una peculiaridad, son ambos positivistas. Sí. Esa, digamos, como usted lo indica, esa, digamos, es la raíz común que los une, ¿no? Que esa es la visión que los une. Y háblenos un poco ahí, ¿qué papel juega ideológicamente el positivismo, digamos? Yo creo que hay que hacer una distinción importante, ¿no? El positivismo nace en Europa, fundamentalmente primero en Francia, a través de Comte. Comte, además, su formación era una formación ingenieril en la escuela politécnica, en la École Polytechnique. Por lo tanto, digamos, es una formación muy fuerte en las ciencias naturales y en las ciencias físicas y matemáticas. No interesa, digamos, el camino de Comte, interesa que esto está tomado en función y la necesidad, a partir de esa visión ingenieril, la necesidad de una producción industrial desarrollada y la competencia entre Inglaterra y los países europeos, en este caso con Francia. El positivismo es eso. El positivismo kantiano tiene, digamos, varias vertientes en comprensión de la realidad social. Una de ellas es la necesidad de industrialización. Eso le da una fuerza muy característica, que es lo que se llama una noción cientificista, un acentuado, digamos, y poderoso criterio empirista en cuanto a la visión de los hechos, en cuanto a su incorporación a los procesos de conocimiento, una formalización racional en el sentido de las matemáticas y su relación con la ingeniería. Todo eso funciona en el positivismo, y a su vez el positivismo kantiano no es un positivismo políticamente democrático. Comte no lo era. Comte opinaba la necesidad de tener una élite dirigente en este campo, ¿no? Es decir, la procesión del positivismo en Inglaterra le da otro tono y otro contenido. Los positivistas ingleses no son tan autoritarios como el positivismo kantiano, y a su vez el positivismo inglés, digamos, la inflexión está afectado por una nueva promoción de desarrollo científico que fue el darwinismo. Esto es lo que recibe el Río de la Plata. Los positivistas rioplatenses, tanto argentinos como uruguayos, son darwinistas. Es decir, tienen como concesión el positivismo la concesión de la necesidad de un desarrollo científico en el sentido ingenieril, una necesidad de que esto impacte para el proceso de producción industrial. Todo eso es un contenido, digamos, igual al kantiano, pero no lo es en cuanto al desarrollo de la biología, de las ciencias naturales, porque el darwinismo entra en el Río de la Plata más que nada porque está muy cerca la teoría darwiniana, y además Darwin además lo dice con todas las letras en su Origen de las Especies, muy cerca de comprender, de nacer digamos, en los elementos de los productores, de los productores, en este caso de los ganaderos. Y esto para los positivistas uruguayos era real. Por eso la asociación rural es darwinista, es positivista, promueve en este sentido. Y los positivistas como José Pedro Varela y Alfredo Vázquez Acevedo lo son en un sentido positivistas, pero son mucho más darwinianos que positivistas. Alfredo Vázquez Acevedo sostenía que si había país donde el darwinismo había entrado en forma potente y se desarrollaba y crecía bajo el dominio darwinista, era el Uruguay. Es decir, hay un discurso de colación de cursos donde habla el rector de la universidad, que es Alfredo Vázquez Acevedo, y sostiene esto, ¿no? Entonces ahí tenemos un componente, y tenemos el componente que los
jefes militares, ¿no? Los jefes militares eran positivistas. Entonces, por lo tanto, hay un acercamiento. Es decir, en este caso el autoritarismo militar ejerció, digamos, un efecto positivo, progresista, lo que no quiere decir que uno no lo condene por las acciones, ¿no? Ahora, profesor... Una pregunta, ¿Valle, sí. ¿Y Valle? ¿Perdón? ¿Y Valle qué era? ¿Era positivista? Es decir, acá hay una discusión, ¿no? Porque se odiaban. Ardao sostiene que no. El profesor Arturo Ardao, que estudió mucho nuestros desarrollos filosóficos y sociológicos, sostienen en un trabajo específico que habló sobre Valle y el positivismo. Ardao sostenía que Valle no era positivista, pero lo curioso de todo esto, que los dos gobiernos de Valle, quienes conforman los ministerios, eran positivistas. E incluso en el primer gobierno de Valle, hay positivistas kantianos, ¿no? Es decir, y después está Eduardo Acevedo, etcétera, otro positivista, el ingeniero Cerrato. Es decir, el componente esencial de los ministerios de Valle fueron los positivistas. Que Valle fuera o no, en un sentido mucho más fino, como el que analiza el profesor Ardao, que por supuesto es respetable y mucho más por mí, que no tengo la capacidad de él para analizar esto. Sin embargo, yo pienso que si bien Valle no lo era en el sentido de adhesión fuerte, lo era en el sentido de comprender que el positivismo era el instrumento para su política, y lo que necesitaban en su gobierno eran positivistas. Y ahí está la clave de este asunto, ¿no? O por lo menos que esa contradicción se soluciona en función de una práctica política muy concreta y de una idea y un proyecto económico muy concreto, que era la industrialización del Uruguay, es decir, crear lo que podríamos llamar el capitalismo de Estado Nacional, ¿no? Ahora, profesor, por supuesto que tenemos ahí como un eje que es el sistema de la enseñanza y cómo se va desarrollando. Usted ya nos dio un muestreo. De todas maneras, me interesaría que usted caracterizara, porque son las últimas décadas del siglo XIX. Rápidamente me voy a la batalla Carpintería en 1849, donde salen las dos agrupaciones políticas que van a ser institucionalmente las que van a pelear por una forma de Uruguay o otra forma de Uruguay, perdón. Y en esas últimas décadas del siglo XIX, ¿cómo se van asentando estas organizaciones? ¿Qué mirada tienen hacia el tema de posicionar la enseñanza, independientemente a este periodo de militarismo? Después, cómo se reconstituye la nación sobre bases programáticas. Yo sé que había mucho caudillismo en la época, que prácticamente los departamentos, que creo que eran 9 en la época, estaban divididos como feudos, prácticamente donde dominaba uno no entraba el otro. ¿Qué posicionamientos teníamos desde el exterior? Brasil, Argentina, Inglaterra, que ya predominaba bastante como imperio en la zona. O sea, ¿cómo se iba construyendo ese Uruguay de antes del 900? Bueno, usted parte de los principios de la independencia, de la batalla Carpintería, y luego de todo el proceso que tiene que ver con la Guerra Grande, es decir, con ese momento muy especial en la historia del Uruguay de la década del 40 y principios del 50, que tiene que ver con la intervención extranjera en un conflicto interno de los países rioplatenses. Es decir, la predominancia de Rosas en el eje rioplatense, a partir de su gobernación en Argentina, y luego la adhesión del segundo presidente uruguayo, que fue Oribe, a esa tendencia federalista sostenida por el rosismo, cual adhiere Oribe, es decir, adhiere el partido creado, entre otros por Oribe, que es el Partido Blanco, Partido Nacional, posteriormente Partido Nacional, ¿no? Es decir,
ahí hay un conflicto interno, hay un conflicto de guerra interna, y de guerra interna donde además intervienen las potencias extranjeras, Inglaterra y Francia, que a su vez tenían necesidad de abrir el comercio internacional, el Río de la Plata. Esa es la lucha por la liberación del Río de la Plata, ¿no? Es decir, toda esa guerra influye, está sostenida sobre esto. Y allí aparecen, digamos, ciertas líneas de desarrollo intelectual, de desarrollo ideológico, etcétera. Además, por una gran influencia de una joven generación, que es la generación del 37, perdón, en Argentina, donde está Alberdi, etcétera, donde traen las ideas francesas, las nuevas ideas, el saint-simonismo, etcétera, el llamado socialismo utópico, que se inserta en esta área todavía no desarrollada, muy predominante de las relaciones casi precapitalistas, de lo que ustedes acaban de señalar en cuanto a la predominancia de un caudillismo, digamos, de brote campesino, etcétera, ¿no? Todo eso forma parte de ese tremendo complejo contradictorio y de relaciones sociales en un proceso de formación económica novedosa. Ahora, pasado la Guerra Grande, se consolidan los partidos. Y se consolidan los partidos, no estoy hablando de los nuestros, también sujetos a las presiones de la potencia extranjera hegemónica, que era Inglaterra, y las presiones de los dos países limítrofes, ¿no? Yo recuerdo en estos momentos, y ustedes también lo deben recordar, que en su trabajo sobre la educación del pueblo, el propio José Pedro Varela señala las dificultades que tiene este país para ser viable, que tiene el Uruguay para ser viable, y señala las posibilidades agresivas de Brasil, las posibilidades agresivas de Argentina, y a su vez el predominio de las potencias europeas, es decir, las ambiciones de expansión de las potencias europeas. Es muy claro, era muy clarividente en este sentido José Pedro Varela, ahí indicando todo esto. Incluso su programa educativo tiene, como el programa educativo de Alfredo Vázquez Acevedo, en función de lo que dijimos anteriormente, de su positivismo, está muy fuertemente, digamos, trazado, proyectado hacia la autonomía nacional, hacia la autonomía cultural, hacia la autonomía educativa, ¿no? Esto es un rasgo muy interesante para ver estos procesos, pero ya nos hemos saltado al 70, y allí todavía Varela advertía esto, y Alfredo Vázquez Acevedo. Es decir, lo que ellos pretendían era nacionalizar la educación, ¿no? Porque pretendían además nacionalizar el país en el sentido de independencia económica, en un sentido fuerte, que fue el que tomó el vallismo, ¿no? A pesar de que Valle no era muy partidario ni de Alfredo Vázquez Acevedo, ni de que pertenecía al Partido Blanco, ni del propio José Pedro Varela, por razones políticas. Sin embargo, esta es la base sobre la cual se va a sentar posteriormente el sistema educativo vallista, ¿no? Ampliar todo esto que se había dado en este periodo, ¿no? Es decir, por ahí caminaron las cosas, ¿no? Y ya que llegamos a ese periodo, profesor, acá recién Daniel me señalaba de que evidentemente un sistema educativo que hace a la niñez, a la juventud y todo lo demás, es imposible de verlo en su potencialidad o en su desarrollo si no vemos al costado del mismo el desarrollo material y social de la población, ¿no? Sí, cómo no. ¿Cómo se combina dialécticamente ese proceso década a década y hacia dónde y cómo vamos avanzando? Bueno, esa es una relación efectivamente, digamos, comprendida, ¿no? Digamos, es una relación como acaba de llamar, es una relación dialéctica, es decir, es una relación contradictoria, no es una relación, digamos, vinculante directamente, pero las necesidades materiales, que son las necesidades económicas, imponen los nuevos cambios educativos. Y precisamente
Si en esta época esas necesidades económicas van transformando el país y necesitan un proyecto político asentado fundamentalmente en el proteccionismo, asentado en la intervención estatal, asentado en, digamos, en estos dos elementos, ¿no?, que juegan mucho, es decir, el estatismo y el intervencionismo estatal y el proteccionismo juega mucho en el proceso educativo. Es decir, precisamente, vuelvo un poquito hacia atrás, el positivismo le daba esos elementos para aprovechar, para asentar y fundar, tanto el intervencionismo estatal como el proteccionismo. El positivismo no es una concesión filosófica liberal, no lo es en ningún sentido, lo es, es una concesión bastante autoritaria, de concepción autoritaria, de concepción de dirección y orientación de arriba. Entonces esto era necesario en este proceso de cambio. Es decir, el vallismo, que es un movimiento democrático, es un movimiento de masa democrático, a su vez opera en ese sentido, opera con mucha fuerza, porque el vallismo eleva el proteccionismo, el intervencionismo estatal. Entonces, por lo tanto, va formando y formalizando y aumentando y acrecentando el proceso anterior que venía de Varela, Alfredo Vázquez Acevedo, y de las transformaciones que se estaban dando en el campo de la economía. Aquí está la relación. Y está tan está la relación, tan es así, que muchas veces se demuestra cuando cambia las orientaciones económicas. Cuando la orientación pasa del proteccionismo al liberalismo, ya empieza a repercutir en la necesidad de formación educativa. Se empieza a trasladar al sistema educativo para crear masa y fuerza de trabajo orientada con las nuevas concesiones económicas. Y esto se da en el plano, tanto en el plano de iniciación, de la formación inicial, de la formación secundaria, y fuertemente en el plano de la educación universitaria y terciaria, ¿no? Cuáles son los elementos que van a jugar, cuáles son los sistemas de formación que hay, cómo se orientan a los jóvenes, etcétera. ¿Qué se les dice a los jóvenes? Y lo tenemos ahora. ¿Qué se les dice? Justamente, profesor, lo quería invitar a meterse en el túnel del tiempo y pegar un salto, quizás no al vacío, y venir a nuestros días y a este eterno sonsonete con los agrupamientos de la enseñanza, incluidos padres, docentes, alumnos, los 4 órdenes de la universidad, los egresados y todo lo demás. Siempre ha sido un contingente que dentro del movimiento obrero y popular ha estado postulando un reacomodamiento del sistema educativo, más coparticipación, más gobernabilidad. En líneas generales, siempre, hasta incluida la ley que pretendía llevar adelante el progresismo, también, que digamos que eso iba a ser digamos, los que desde una referencia izquierda del movimiento obrero y popular la venimos peleando hace décadas, pensábamos que ese gobierno del progresismo iba a permitir posicionar una ley o un campo de condiciones dentro de la sociedad uruguaya que iba a favorecer en mucho todo el sistema educativo, además de tener en paralelo un sistema sustentable de producción, distribución y consumo de bienes materiales entre los sectores del pueblo uruguayo. Esto evidentemente no fue así, y como dice Lelutier, una nueva desazón invadió a la princesa. Sí, bueno. Pero yo le diría, ¿dónde radica el problema ese de que no llegamos a determinadas metas intermedias, a objetivos finales? ¿Puede haber algo de nuestras propias incapacidades? Y lo hay, sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, por supuesto. Es decir, normalmente sucede eso. Y normalmente nuestras propias incapacidades deciden cambios de orientaciones o determinados tipos de orientaciones. Pero hay que ver cuáles son nuestras incapacidades y cuáles son las causas de nuestras incapacidades. Yo creo que usted acaba de decir algo que condicionó todo este proceso.
que condicionó incluso a la actividad que podría ser mucho más que progresista del progresismo en todos los campos, porque fundamentalmente lo condicionó por su adhesión al liberalismo económico. Es decir, apostó a un instrumento de desarrollo que es lo contrario del desarrollo autónomo, del desarrollo económico autónomo. Lo apostó a un instrumento económico que es lo contrario de la independencia económica, que afecta directamente la capacidad autonómica del país, que es la inversión extranjera directa. Es decir, a eso apostó. Y apostó porque todo lo que tenemos ahora tiene que ver con eso. Todas las consecuencias son esas. Si hoy tenemos que hablar sobre UPM y tenemos que enfrentarnos a los problemas de UPM, tienen que ver con que UPM es el producto de una concesión económica asentado sobre la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, es decir, la inversión extranjera, es la dependencia. Y la dependencia implica varias dependencias, entre otras la dependencia educativa, la dependencia científica, etcétera. Todo eso gira alrededor de un hecho, del hecho económico. No en el sentido, digamos, reduccionista, sino en el sentido dialéctico de las referencias y de las relaciones, es decir, de las contradicciones que generan y se suscitan. Es decir, uno cuando ve el primer caso, los primeros casos de actividad del Frente Amplio dentro de la economía nacional, es aceptar UPM. Es aceptarlo. Y aceptar UPM implicaba aceptar el desmoronamiento final de la base económica nacional, de la independencia económica nacional. Es decir, era destrozar su base, la que todavía estaba quedando, porque en la época de la dictadura se hizo, digamos, un destrozo, un inicial destrozo con Ver Villegas, etcétera, ¿no? Y posteriormente con los nuevos gobernantes en el periodo llamado de democrático postdictatorial. Pero el progresismo aceptó esa conducta porque entendió que era inviable el país, es decir, o supongo yo que entendió inviable. No confió en la propia capacidad para movilizar a las masas y desarrollar un capítulo nuevo en la historia del país. Tuvo todo en sus manos y no lo hizo, no lo pudo hacer o no quiso hacerlo. Yo creo que la limitación esencial y el condicionamiento está allí. Entonces todo lo demás que ha venido y que estamos suscitando y donde estamos discutiendo y donde las propias autoridades y digamos y militantes de la enseñanza en sus diversas etapas tienen que solucionar problemas muy urgentes, el problema de la inversión, de la inversión de dinero, el problema de los maestros, etcétera, que van quitando posibilidades de seguir avanzando en estas cosas, ¿no? Es decir, estamos ahí está el condicionamiento, quizá ahí está los orígenes de lo que podríamos llamar nuestra incapacidad. Debemos integrarnos nosotros también a esto. Uh-huh. ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué no hicimos? Digamos, qué no propusimos o qué dejamos de proponer, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay cosas muy sustantivas que se están moviendo ahora. Ahora vemos todo en su máximo esplendor. Digamos, vemos el liberalismo en su máximo esplendor. Es decir, ahora todo va a ser privatizado, es decir, el mercantilismo llevado a esos extremos espantosos, que tienen que ver que todo es mercancía, hacerle entender a los jóvenes que su objetivo es, digamos, un competidor más en esta lucha por la vida, es decir, desarrollar una idea no digamos, no generosa y solidaria. Todas estas cosas tienen que ver con el mercantilismo y tienen que ver con ese proceso anterior de 15 años que se fue devaluando y que fueron llevando a una devaluación muy fuerte, ¿no? Es decir, discutir ahora sobre estos problemas es casi imposible. La audiencia es muy pequeña, hay que romper vallas muy fuertes, porque hay que romper la valla de aquellos que se representan a sí mismos
como progresistas, como izquierdistas. Entonces, claro, esa es una valla importante. Uno puede enfrentarse a un conservador y un reaccionario directamente. A otro que dice que es compañero de ruta no puede. Es decir, no es que no podamos o que no se pueda. Más ahora, profesor, que estamos en carnaval y todo el mundo se disfraza. Sí, bueno, también, ¿no? esa es la otra, ¿no? Seguro. Y que todo el año es carnaval en ese sentido, ¿no? Profesor, sí. se me agotó un poco el tiempo. Bueno, no, por favor. No, totalmente provechoso. Daniel, lo despedimos al profesor. Sí, yo la palabraría para otra futura llamada telefónica, no sé cuál. Bueno. Con toda seguridad, díganos cómo fue su primera experiencia marciana. Estoy seguro que no lo es, pero... No, es una experiencia extraordinaria, es una experiencia fecunda y es una experiencia de estar además entre gente que sabe, entre gente amiga, con lo cual uno puede comunicarse no para entenderse o para solidarizarse sin crítica, sino para hacerla en función de hechos, de circunstancias, de cosas racionales, ¿no? Que también nos falta bastante, ¿no? Profesor Alción Cheroni, un placer. Muchísimas gracias. Y yo le agradezco a ustedes. Saludos. Muchas gracias, profesor. Retornamos a la tarde-noche ya de Marcianos. Inocencio, como siempre, no sé, una foto. No son los 3 chiflados, son 4 chiflados acá. Y dice, somos marcianos, dicen, los 4 chiflados. Okay. Y abajo nos dice cuáles son las dos repúblicas que se independizaron dentro de Ucrania, el Donetsk y Lugansk. Estas son las 2 nuevas repúblicas, aparentemente con presencia del ejército ruso también allí. Bueno. Pero se están tiroteando desde el 2014 y ya hay como 10, 12 mil muertos, una cosa así, de ambos bandos. Entre ucranianos y miembros de esas repúblicas separatistas. Bien. Recibíamos la semana pasada una carta de un oyente que la envió acá a la emisora, después llegó a Vanina, porque son temas que él ha tratado acá. Es el tema de las religiones, y bueno, y Vanina entonces a modo de exposición, pero también a modo de respuesta al oyente, ha traído hoy preparada una ponencia sobre el tema de las religiones, ¿no? Sí, hablar sobre la religión. No contestar punto por punto lo que plantea el amigo. Yo voy a exponer lo que yo pienso, sí. Cómo hay que ver las cosas, y después, en todo caso, damos algún pantallazo. Para empezar por algún lado, los marcianos, los marxistas, tenemos una frase que repetimos y que a veces malinterpretamos. Marx dijo, es el opio de los pueblos. Y hay una especie de cosa despectiva, o por lo menos de cosa desgraciada. Es un pobre... Los creyentes son pobres diablos que se drogan con el opio de la religión, algo así. Sin embargo, no es así como lo plantea Marx. Y yo encontré la frase completa, porque sacada de contexto dice otra cosa. Entonces, Marx, ¿qué dice? La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de un mundo carente de espíritu. Es el opio del pueblo. Entonces, esto tiene otro carácter, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Que en la desesperación de sus problemas, que siempre son históricos y sociales,
él estaba hablando del nacimiento, desde el nacimiento del capitalismo en Europa, ese proletariado y ese pueblo se aferra a cosas para tratar de salir de esa situación de desesperación, y se aferra a la religión, y que es como el opio, porque el opio da un placer especial y después da una dependencia, pero después se renueva con otra dosis de fe. Entonces, aclarado eso, yo ahora no me voy a poner a discutirme a mí mismo si existe Dios o no existe Dios. Yo lo que digo es que si nosotros somos materialistas dialécticos, somos ateos necesariamente. Y esto ha sido tomado por los marxistas y por los comunistas uruguayos y del mundo con mucha liviandad, porque es algo así como, Vanina, no en broma, nos compramos un problema, deja que crean lo que quieran. La cuestión es que luchen con nosotros, que estén con nosotros y que se hagan comunistas todavía, porque se puede ser comunista y creyente. Filosóficamente no. Es como ser al mismo tiempo de Nacional y de Peñarol. No se puede ser. O sos de Nacional o sos de Peñarol o de otro cuadro. O no tenés cuadro, o no te importa nada, pero al mismo tiempo de los dos no podés ser. Me hizo acordar al Tano Falduti, que es un compañero que estuvo con nosotros. El Tano Falduti era hijo del secretario general del Partido Comunista en Sicilia, en la pelota de la bota allá en Italia, donde impera la mafia y el catolicismo en vidas paralelas, y el Partido Comunista. Entonces dice, los que más luchaban contra la mafia en Sicilia era mi padre, que era el secretario general del partido, y el cura. Se mancomunaban. Hay hasta películas de esa asociación entre curas y comunistas contra la mafia en Italia. Bien. ¿Por qué son contradictorios? El materialismo dialéctico con la existencia de un ser superior, de un Dios. Porque nosotros le damos preeminencia a la materia. El universo estuvo millones y millones, miles de millones de años acá, transformándose y cambiando y cosas, y nunca existió la vida y el ser humano. Se dice que la vida de la Tierra, si lo tomamos en el año cósmico, o sea que todo el periodo de la Tierra, cuando se forma el planeta Tierra, dura un año. La vida empezó el último día, y nosotros el último minuto del último día. Entonces nos sentimos dueños de la creación y después dominamos a esa tierra que estuvo centenares de millones de años dando vueltas sola y absolutamente solitaria. Pero en la propia concepción dialéctica del movimiento, de los antagonismos permanentes y del movimiento del cambio permanente, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Eso es contra la religión, porque la religión parte siempre de un Dios eterno, incambiado, que nos propone la eternidad, porque aparte que nosotros pensamos que a través de esa religión vamos a tener la eternidad. Y estoy convencido que no es así, pero bueno, por eso yo soy ateo en la medida que soy materialista dialéctico. La historia del pensamiento religioso es una historia interesantísima y marca cosas muy, muy interesantes. El primer pensamiento mágico supuso un salto cualitativo muy importante de la humanidad, porque es el hombre mirando la naturaleza que lo rodea y pensando, ya no era un animal, estaba pensando, ¿y esto qué es? Las lunas, esas cosas que brillan. ¿Y por qué se muere la gente? ¿Y qué pasa después de la muerte? Todas estas preguntas primigenias que nos seguimos haciendo estaban interpretadas en aquel momento primigenio por un pensamiento mágico mitológico. Que hay un libro muy interesante que yo solo leí la última parte, que da por mediados del siglo XX,
la escuela francesa estructuralista de sociología, hace un estudio de todas las religiones de Sudamérica, de América, desde de Norteamérica hasta Sudamérica incluida, cientos, y son libros, 3 tomos de un libro gigantesco, para analizar cómo se produce el pensamiento mágico, cómo se produce el mito, que aparentemente es el pensamiento menos comprometido con la realidad. La luna puede hablar y enojarse con el sol, y el sol con las estrellas, y la lluvia de cosas. Y el pensamiento, ese pensamiento mágico, ese pensamiento mitológico, es dialéctico también, inevitablemente dialéctico. Y representa toda una cosa. Al principio no están estructuradas como religiones, después se van estructurando como religiones, en el caso de los egipcios, de todos los pueblos. En principio eran religiones politeístas, porque era lo más normal que había una especie de animismo, había un animismo que le metía alma a esa cosa que nadie sabe bien qué quiere decir, le metía alma a todo lo material. Y los dioses representaban, las cosas se fueron sofisticando, los dioses representaban la inteligencia, como Palas Atenea. El pensamiento mágico estaba en todos lados, en formas muy poco sofisticadas, como puede ser un chamán de una tribu, o una cosa muy sofisticada como puede ser el oráculo de Delfos, donde iban a consultar a los reyes a ver si empezaban una guerra o no empezaban una guerra. Cosas que nos parecen absurdas, pero sin embargo el pensamiento mágico persiste, porque nosotros vemos con absoluta naturalidad que un Dios superior fabricó al universo en 7 días, que embarazó en forma milagrosa a una mujer, de la cual nació un hijo, y después un Espíritu Santo, que forman un trío. Y no nos sentimos ridículamente primitivos, nos pensamos como normales. Cuando el jugador entra a la cancha de fútbol, mira para el cielo y se hace el símbolo de la cruz, pensando que el Dios lo está mirando jugar el partido y va a incidir. Lo tomamos como una cosa casi natural. Por ejemplo, cuando nos vamos de un lugar decimos adiós. Y hay, Vanina, además de todo eso que está instituido dentro de hábitos y costumbres de la gente, la religiosidad como tal, que puede venir de cualquiera de las corrientes religiosas, en el Uruguay como ser, que tenía hay un último estudio, que no me acuerdo el autor del libro, pero lo emitió como libro, ha avanzado la religiosidad del pueblo uruguayo. Y muchos analizan que frente a la desesperación de lo que no pueden instalar los procesos que hacen los seres humanos mediante la política, ¿verdad?, la gente vuelve a mirar para arriba, ¿no? A esperar el milagro. Seguimos siendo el país más ateo de América. Pero ha avanzado mucho, las religiones han avanzado mucho, inclusive ha disminuido la católica en función de las evangelistas. Sí, claro, eso sí, en todo el mundo. Exactamente, sí. Pero en el Uruguay, que se suponía que había había más laicidad y más ateísmo. Vallismo. Sí. Vallismo. Dios con minúscula. El día lo escribía Dios con minúscula. Y la religiosidad la religiosidad, por lo menos la proveniente del catolicismo y del cristianismo, se había reconvertido también. Ha empezado a haber mucha influencia de esa teología de la liberación, que tiene mucho que ver con cristianos y sacerdotes o ex sacerdotes que han renunciado al sacerdocio y se han convertido en laicos, pero siguen siendo cristianos y estudian a Marx. Entonces, esa fue la gran movida del 60. Totalmente.
Pero llega hasta nuestros tiempos. Sí, llega hasta nuestros tiempos. Fray Beto de Brasil y el otro ex obispo también, Leonardo Boff. Yo estoy mirando la hora y no nos va a dar porque quedan 5 minutos. Pero métale. Hay una de las cosas que yo esto lo voy a retomar, porque así queda. Y le voy a subrayar 2 aspectos. Uno que es qué papel juega el cristianismo cuando recién se instala como tal. En la religión judeo-cristiana, en el siglo I, o el siglo 0 no hay, siglo I antes de Cristo, cuando nace Cristo, que nadie sabe bien qué día nació ni qué, pero bueno, se toma la Navidad como tal. Y fue una revolución impresionante en la superestructura, porque de dioses múltiples que tenían, no tenían la preocupación, los dioses generados en Roma y en Grecia sobre todo, no tenían la preocupación del bienestar de los hombres. O sea, reflejado al revés, los hombres pensaban que los dioses no estaban para ayudar en nada. Tenían las mismas pasiones. Zeus era un hijo de perra que hacía de cualquier cosa, y condenaba a aquel que subía la piedra y se la tiraba de vuelta para abajo, ¿te acuerdas? Es toda una... La religión judía tenía una cosa importante, y era el Mesías. Estaba pronosticado que Jehová iba a volver en algún momento. Entonces Jesús toma ese elemento del Mesías y propone una cosa totalmente revolucionaria, un Dios solo, que eso ya era así en la judaica, un Dios solo, bueno, preocupado y que predicaba la bondad. Esto es una cosa novedosísima, revolucionaria. El cristiano de aquella época, de la época apostólica, son los primeros 100 años. Juan es el último apóstol y muere casi a los 100 años. Y pregonaban lo que los griegos llamaban la parresía, ¿sí? Decir la verdad. Y es por eso que en el Nuevo Testamento, en el libro, cuando Jesús dicen que le dijo a Pedro, antes de que salga el sol me vas a negar 3 veces, porque eso era un sacrilegio. Ahora cualquier movimiento clandestino está en plena dictadura y decir, ¿vos sos comunista? No, ni loco, ¿qué comunista? No. En la dinámica nuestra estaba negar, esa era la virtud, disimular, clandestinizar. En ellos, en algún momento, después cambia la situación, en algún momento era decirse como tal, mostrarse como tal. Los cínicos griegos fueron los primeros en decir eso, en planteárselo de esa manera. Eso lo dejo como un preámbulo para historiar, porque es muy interesante ver esos primeros 200, 300 años y cómo después cambia y se transforma en una clase dominante y en una ideología absolutamente dominante en todo el medioevo. Y la otra cosa que yo quería plantear era que el problema de la creencia en sí misma, el problema más grave, porque hubieron cosas atroces, la colonia, la colonización en América, los islámicos cortándole el clítoris en las mujeres, cosas espantosas se han hecho a nombre de la religión. No toda la religión, no, los más radicales. Pero el hecho más terrible es pensar que el hombre no es capaz de generar su propia conciencia y su propia sociedad, y que tiene que esperar algo del más allá, de un ser superior, de otro ser. Y nosotros planteamos ahora, la idea es así: tenemos una buena nueva. El hombre nuevo de la canción, esa que estaban cantando, no precisa creer en sí mismo, porque es lo único realmente que existe. Evidente. Sí, Vanina, muy bueno. A pesar de que vos sos de origen totalmente cristiano. Soy de origen católico, apostólico, romano, porque me moví en torno
al grupo BM de Scouts Católicos y bueno, niños que allí nos movíamos. Después nos convertimos en jóvenes y participábamos de los grupos de reflexión cristiana. Después comenzamos a ir al liceo, nos convertimos en jóvenes comunistas y teníamos dualidad de criterios porque seguíamos participando. Hasta que en un momento le dijo el cura a un compañero mío con el cual íbamos al Liceo Rodón, los de la congregación, que eran los sectores más conservadores que se ponían al costado en la iglesia cuando se oficiaba misa, y de la Basílica Metropolitana, nada más, donde estaba Mailos. Mailos era la madrina que nos permitía ir a su estanzuela de pajas blancas al grupo de Scout. Pero en esos grupos de reflexión teníamos a un cura muy avanzado, que era el padre Silva, hermano del que hacen desaparecer en la Argentina, estos curas que ya largaban la soltana y se convertían en curas obreros, en función de la teología de la liberación. Y nos pidió desesperadamente, en una oportunidad nos dijo, Guillermo, por favor, está bien que vayan a misa, persigan el oficio, pero no abras el popular en el medio de la religión. Bueno, antes de irnos nos aclara Inocencio que son los hermanos Mars, estos cuatro, bueno. No son los tres chiflados. Evidentemente mi arreglo de cataratas no anduvo muy bien, por lo menos mirando esta foto. Sí, evidentemente son los hermanos Mars, y por eso dicen somos marcianos. Somos marcianos. Ahí está. Las fotos de los hermanos Mars. Es aquel estos son mis principios, pero si le molestan los cambio. Tengo otro. O como decía algún compañero mío, yo soy marxista, pero de la línea del Grucho. Las fotos de los hermanos Mars. Gracias por invitar al profesor Cheroni. Que se repita. Abrazo, nos dice nuestro inconmensurable Inocencio. Adriana D'Ambrosio, muchísimas gracias por la atención y por los controles a estos incontrolables marcianos. Buenas noches para todos. Así pasó Marcianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.